Ahí quedó. Y ahora vamos a compartir entonces la presentación, hermanos. Antes de comenzar, quiero que me digan cómo me escuchan, si están viendo la diapositiva que les estoy compartiendo en este momento. Entonces, hermanos, enciendan sus micrófonos y coméntenme si me escuchan bien, si ven la imagen. Cambié de audífonos y también quisiera saber cómo me escuchan. Se escucha Bien. perfecto. Ok, Buenas noches, se escucha bien. muy bien. Bendiciones, hermano Ariel Pineda. Bendiciones, hermano. Bendiciones a todos. Ok, aquí entró una persona de nombre Juanita. Ok. Juanita Morón. Nomás viene como Juanita, hermana Juanita, la Sí. bendecimos. Ok, ya está entrando también. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar con este estudio. Como les decía, este estudio va a ser corto, solamente son 22 diapositivas, bueno, 21, sin contar la última diapositiva. Este es un tema, hermanos, que en lo personal yo me empeñé a estudiarlo a profundidad porque mucho se nos ha dicho sobre el tema del infierno. Muchos crecimos ya con un concepto de lo que es el castigo o lo que es el infierno. Y el día de hoy, como todos los estudios que hemos tenido, vamos a estudiar este tema, pero desde el punto de vista de cómo lo creían los creyentes del siglo I, los apóstoles, el Mesías, desde luego. Y pues yo sí les pido que tengan la mente abierta, que a lo mejor todo lo que nos han comentado sí lo tengan como respaldo, ¿verdad? Pero sí les voy a ir poniendo textos, les voy a ir poniendo conceptos hebreos, conceptos griegos, en el que vamos a hacer una separación y vamos a saber qué es qué cosa, ¿sí? Entonces, bueno, comienza aquí la diapositiva. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe el infierno? O sea, ¿existe como realmente nos lo han dicho desde niños, yo creo? ¿O como la cultura actualmente lo enseña? ¿O los que estuvieron en el catolicismo, pues como el catolicismo a veces lo enseña, ¿verdad? Y bueno, la intención del estudio es hacer un revisionismo sobre la doctrina del infierno, pues desde siempre, ¿verdad? Se nos ha enseñado un concepto sobre la vida, la muerte, el infierno. Sin embargo, de repente hay preguntas o inconsistencias que nos hacemos, sobre todo a la hora de que estamos estudiando las raíces hebreas de la palabra y de la fe. Comenzamos a cuestionar doctrinas para revisarlas, no para abolirlas ni para negarlas, sino para revisarlas, ¿sí? Pero desde un punto de vista hebreo, ¿verdad? Es decir, que esta doctrina no hay que revisarla o verla desde un punto de vista griego o romano, porque nuestro Dios no es un Dios romano, no es Júpiter y no es Zeus para que sea un Dios griego, ¿verdad? Sino que nuestro Dios, nuestro Elohim, siempre ha usado la cultura hebrea y la palabra, pues sabemos que principalmente fue escrita en hebreo. Y recordemos que los profetas, los reyes, los sacerdotes, los levitas, los apóstoles, todos ellos escribieron la escritura inspirados por el Ruaj del Eterno, por el Espíritu del Eterno. Y vamos a comenzar entonces con este estudio. Le voy a pedir al hermano Isaac ¿Qué hola, que Lisa? si pudiera apoyar con silenciar su micrófono, hermano, porque siento que se escucha un poco Si te puedes apoyar. de aire. Ahí está, muchas gracias. Entonces, como les decía, ¿verdad? Todas las personas, o los profetas, los reyes, los sacerdotes, los apóstoles que escribieron las escrituras, todos ellos escribieron la Biblia desde un pensamiento y desde la cultura hebrea. Aquí es donde vamos a revisar entonces el tema del infierno. A veces no nos queda muy claro cómo es el aspecto de la muerte. Ahora, Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, rápidamente les enseño este esquema que yo hice, que usualmente es lo que nos han dicho o lo que se enseña o lo que el dispensacionalismo incluso enseña.
porque recordemos que el dispensacionalismo es escatología, y al ser escatología también toma estos temas. Entonces, ¿cómo es este diagrama que hice? Fíjense, primero, vives y mueres, que esa sería la primera muerte. ¿Qué dicen las personas? Ah, mi familiar falleció, era creyente, ya se fue al cielo, ya está descansando en el Señor, pero ya está en el cielo. Entonces, o está descansando, o sea, es decir, su alma está descansando, o ya está con el Señor. Porque es muy usual que, por ejemplo, si el hermano que falleció, no se tocaba la alabanza y que él muere, dicen, ya está con Dios tocándole la guitarra, ya está con Dios cantándole, ¿verdad? Y luego de repente, no, pero ya está descansando, ya está dormidito, pero no, está con Dios. Entonces, ¿dónde está? Sí, porque de repente como que hay ese tipo de inconsistencias en las personas. Entonces, prácticamente según lo que dice la escatología del dispensacionalismo, que es lo que más enseña, la persona muere, se va al cielo, está ahí, ¿verdad? En el cielo, en el paraíso, si así queremos verlo. Y cuando viene el rapto que enseña el dispensacionalismo, esa persona que está en el cielo, o el alma, baja para que se una al cuerpo o a un cuerpo glorificado, a un cuerpo resucitado, y vuelve a resucitar. Entonces es como si, según el dispensacionalismo, el alma estuviera en el cielo y luego viene el suceso del rapto y el alma bajara para juntarse nuevamente con un cuerpo glorificado como lo tuvo el Mesías. Y ahora esa persona pues resucita, ¿verdad? Como dice la Biblia, que los muertos en el Mesías resucitarán primero y luego después los que queden vivos, ¿verdad? Entonces ahí está hablando acerca de la glorificación del cuerpo. Entonces, quiero que pongan esto en su mente. La persona muere, está en el cielo, resucita por el rapto que enseña el dispensacionalismo y es raptado. Sí, o sea, ya estaba en el cielo, pero resucitó para ser otra vez raptado o para ser raptado. Y luego pasa por juicio y galardón, ¿verdad? Como dice Corintios. Y pues pasa la vida eterna, que pues muchos consideran que la vida eterna es en el cielo. Y luego, vamos a ver la otra cara de la moneda. Muere una persona no creyente. ¿Y qué pasa? Muere y como no era creyente, ya está en el infierno quemándose. O sea, un lugar, ¿verdad? Con llamas y demonios y Satanás es quien reina ahí y se están quemando. Y hasta testimonios de personas, ¿verdad? De que no, que yo soñé y que vi al Papa quemándose, que no, que yo soñé esto y vi a cierto artista quemándose. Y hay personas, ¿verdad? Que, no, es que yo vi, yo soñé y todo eso. Y luego, viene el rapto, como lo enseña el dispensacionalismo, y obviamente si la persona pues no era creyente y está en el infierno quemándose, hoy ahora, ¿verdad? Pues esa persona no resucita o no es raptada porque no era creyente. Pero cuando viene el tiempo del juicio y el galardón, o sea, lo que Apocalipsis se conoce como el trono blanco, esa persona que estaba en el infierno resucita, pero nomás para ser enjuiciado en el trono blanco, en el juicio del trono blanco. Y como es pecador, ¿verdad? Pues simplemente lo agarran y es lanzado ahora al lago de fuego. Entonces, así es como realmente se nos ha dicho yo desde que soy niño, ¿sí? Que, oye, no, que te vas a morir y el día que te mueras o te vas al cielo o te vas al infierno. Y cuando estés en el cielo, va a haber un rapto en el que tú pues vas a resucitar para irte nuevamente al cielo y ser enjuiciado y el galardón y la vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿realmente esto es así? O sea, esto como se los estoy platicando, ¿realmente así es? Bueno, pues es lo que vamos a estudiar, es lo que vamos a investigar, siempre con la palabra como nuestra principal fuente. Ahora, sí les pido, hermanos, además de que me apoyen con las lecturas, que tengan en algún lugar pluma y papel para, por si tienen preguntas, si hay algo que les llama la atención, si hay algún versículo que les llamó la atención, si hay algún concepto que dijeron, caray, este no lo conocía, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Dónde está en la escritura? Entonces vamos paso a paso. Ok, siguiente. Cosas innegables.
Cuando digo innegables me refiero a que van a suceder porque van a suceder. Número 1, el hombre vive y muere una sola vez. Aquí le puse entre paréntesis segunda muerte, porque también va a existir una segunda muerte. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso. Segundo punto, el Mesías habla de un castigo. De que hay un castigo, va a haber un castigo. Eso yo no lo puedo negar. Número 3, de que sucederá el arrebatamiento, sucederá el arrebatamiento. ¿Sí? No como el dispensacionalismo lo enseña, ese estudio ya lo dimos, ¿verdad? Acerca del arrebatamiento. Pero bueno, eso es algo innegable también. Yo no les voy a decir, eso no va a existir. No, claro que no, sino que vamos a dar un estudio profundo a esto. Número 4, ¿habrá una glorificación de los cuerpos? Claro que sí. Tesalonicenses, el Mesías y Corintios nos dice, va a venir Mesías y va a tomar a los creyentes y ellos van a tener cuerpos como los de los ángeles o cuerpos como los tuvo el Mesías cuando él resucitó. Entonces, de que va a haber una glorificación, claro que va a haber, ¿sí? Vamos a tener cuerpos que no van a tener corrupción. Ahora, siguiente, ¿habrá un castigo para las almas? Claro que sí. Eso sí tampoco lo puedo negar. Va a haber un castigo para las almas. Siguiente punto, Satanás, sus demonios y la muerte también van a tener un castigo. Eso también es algo innegable. Y último punto, ya hubo una primera resurrección. Esto es algo que muy pocas personas saben y conocen. Ya hubo una resurrección y está en Mateo 27:52 y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, hablando sobre lo que es la escatología del dispensacionalismo, esto no lo toman en cuenta. Ellos dicen que todavía no ha habido una resurrección. Consideran que la primera resurrección va a ser cuando sea el rapto, ¿verdad? Pero si usted lee en Mateo 27:52, ya hubo una resurrección. Ahorita vamos a ver quiénes eran ellos y cómo fue el suceso. Bien, vamos rápidamente a la palabra infierno. Hermanos, la palabra infierno no está en la Biblia como tal. Cuando digo como tal, me refiero a que la Biblia hebrea o las Biblias griegas no tenían la palabra infierno. La palabra infierno es una palabra que viene con el latín. Que cuando este señor llamado Jerónimo, en el siglo IV, él dice, yo voy a hacer la Biblia latina vulgata. Él mete el término infierno. ¿Y quién era él? Un obispo romano. Entonces la palabra infierno no está en los manuscritos ni hebreos ni griegos, porque como les digo es de origen latino. Por ejemplo, Mateo 5:22, muchos lo conocemos, donde el Mesías dice esto, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí es la Reina Valera esta versión, y aquí leemos infierno, pero estamos leyendo una Biblia que viene de latín. Sí, la Reina Valera viene de latín. Y obviamente, como está en español, toma el término infernus de latín para pasarlo a español como infierno. ¿Sí? Aquí está el término en latín, infernus. ¿Qué significa? Abajo, lugar donde habitan los males y los muertos. Los malos, perdón. Los malos y los muertos. Entonces, como les digo, es una palabra latina que la mayoría de las Biblias la traen, porque todas las Biblias se basan de la Biblia en latín, pero las Biblias más apegadas a los escritos originales no van a poner infierno, van a poner otros conceptos que vamos a ver. Ahora, para los griegos, el lugar donde habitaban los malos y los muertos era el Hades, donde reinaba el dios griego Hades, precisamente, el dios del inframundo. Entonces, muchos teólogos que en el siglo II y siglo III, que eran de origen griego y romano, que traían, ¿verdad?, su mente romana y griega, hablando del infernus o del Hades, ellos construyen la idea de un infierno como ellos lo conocen conforme a su cultura. Es decir, un obispo griego que conoce su cultura acerca del dios Hades y que conoce, ¿verdad?, del lugar físico que ellos creen como el Hades, cuando ven las palabras del Mesías, que dice, y quedarán expuestos en el infierno,
ellos inmediatamente lo enlazan con lo que ellos conocían como el Hades. ¿Y qué dice? Bueno, si el dios griego Hades es el rey del inframundo, entonces aquí Satanás es el rey del infierno, ¿sí? Entonces aquí viene este sincretismo, por así decirlo, en el que se empieza a combinar la cultura griego-romana con las escrituras. Ahora, uno de los padres de la iglesia muy reconocidos, llamado Agustín de Hipona, en el siglo II, él hace un escrito que se llama La ciudad de Dios, en donde él menciona el infierno como un lugar de fuego, pues con fuego y azufre, y él lo basa en lo que lee en Apocalipsis. Ustedes pueden buscar ese libro, se llama La ciudad de Dios, donde, como les digo, este teólogo ya combina estas ideas, ¿verdad? De un infierno, como lo creían los griegos, a combinarlo a la fe. Y es así como ya viene la doctrina, ¿verdad? De que, Satanás vive en el infierno, todas las personas que se mueren van al infierno y son castigados por los demonios y que hay no sé cuántos pisos y que cada piso hay diferente castigo y que los demonios tienen tridentes y están picando a pues a los malos. Entonces, como les digo, todo esto es parte de la cultura grecorromana. Ahora, ¿qué pasa con el hebreo? O sea, cuando digo con el hebreo me refiero a cómo creían esta situación del infierno o de un castigo según los judíos del siglo I o los creyentes. Bueno, este tema sobre el infierno no existe en sí dentro de la cultura hebrea. Es decir, no tenían la idea de que Satanás viviera abajo de la tierra, él siendo rey, castigando almas y con demonios, castigando almas. No, sino que simplemente no comparten esa idea de que persona que muera, persona que es castigada, pues hoy y mañana, sino que entre los mismos judíos había ciertas discusiones, porque por ejemplo el judío de a pie, que era enseñado por los fariseos, eh, había divisiones entre ellos, entre fariseos precio tiene el capuchino mediano? y saduceos. Entonces, a ver. El café 18. Ok, a ver, permítame. Ok, ya. Entonces les voy a comentar rápidamente esto. En el siglo I, los judíos creían que cuando un judío moría, iba a un paraíso llamado el seno de Abraham, el cual aparece en Lucas 16:22, y el Mesías lo menciona en la parábola de Lázaro y el rico, pero recordemos que solamente era una parábola, donde el Mesías habla, ¿verdad?, de un lugar donde los patriarcas o las personas iban a un lugar de reposo y descanso, versus el otro extremo, donde se veía el rico, ¿verdad?, sufriendo con llamas y que dice que, pues, que quiere que le toquen o que le den agua para que su lengua se refresque. Entonces, aquí lo que está haciendo el Mesías es que está dando una parábola acerca de lo que es el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, utilizando algo que los judíos del siglo I conocían, que era el seno de Abraham. Cuando digo conocían, me refiero a que ellos tenían dentro de su cosmovisión, dentro de su cultura, que pensaban que existía un lugar así, donde los justos iban al seno de Abraham y tenían paz, ¿sí? Pero lo que está haciendo Yeshua es utilizar esa herramienta o ese concepto para dar una parábola. Ahorita vamos a ver qué pasa después con esa parábola. Bien, los saduceos creían en la muerte, pero no creían en la resurrección. Los fariseos creían en la muerte, creían en la resurrección, solamente que ellos creían en una resurrección que le llamaban corpórea. Es decir, que cuando, que creían que cuando el Eterno viniera a dar juicio a las naciones, todos los justos, sus almas, iban a unirse a un cuerpo, pero no un cuerpo glorificado, sino el cuerpo que tú tuviste. Y esto ellos lo toman de lo que Ezequiel habla de los huesos secos. Los huesos secos, dice el profeta, ¿verdad? Que se comenzó a juntar piel con piel, hueso con hueso, casi que vena con vena,
y como si una persona que estuviera pues totalmente en huesos, poco a poco volviera a juntarse, a hacer lo que completamente es un cuerpo físico. Entonces, los fariseos creían eso, en la resurrección corpórea, no un cuerpo glorificado, no, sino que si tú te moriste con una cicatriz aquí, resucitas con esta misma cicatriz. ¿Sí me explico? Un cuerpo glorificado ya es un cuerpo que no tiene corrupción, que no tiene pecado. Sí, incluso vamos a tener pues habilidades diferentes que ahorita desconocemos, ¿verdad? Algunos ejemplos podríamos poner, por ejemplo, que el Mesías, pues bueno, él comió por estar ahí con los apóstoles, pero para que le creyeran. Pero dice la escritura que él traía como un brillo, o sea, que los que incluso batallaron para reconocerlo, ¿verdad? Los apóstoles. Pero bueno, a lo que voy es que por lo mismo, los fariseos no hacían cremaciones. Ellos consideraban, los judíos consideraban, que como iba a haber una resurrección corpórea, estaba hasta cierto punto, entre comillas, prohibido hacer cremaciones. Es por eso que en toda la Biblia, y más que nada en el Nuevo Testamento, no vemos cremaciones, ¿sí? Pero bueno, ya hablando también desde el punto de vista de la perspectiva hebrea del fuego, existe dos conceptos, el fuego purificador y el fuego consumidor. Ahorita vamos a enfocarnos sobre el fuego consumidor, pero el fuego purificador es cuando, por ejemplo, dice Juan, ¿verdad? Yo los bautizo en agua, pero va a venir uno que viene atrás de mí que los va a bautizar en fuego y y el Espíritu Santo. Entonces, vamos rápidamente con la siguiente diapositiva. Ahora sí les voy a pedir a algunos hermanos que me apoyen. Vamos a ver el tema del Seol. Este es un concepto que a lo mejor muchos han escuchado, el Seol o Sheol. Le voy a pedir al pastor Ariel que me apoye a leer Génesis 2:17 y luego le pido a la hermana Elda Jacobo si me puede apoyar a leer Primera de Samuel 2:6 y Salmo 6:5. Y le pido a la hermana Norma Romero si me apoya con números 16:33 y Eclesiastés 9:5, por favor. Claro que sí. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Muchas gracias, hermano. Adelante. El Eterno hace morir y también da la vida. Él hace bajar al Seol y también hace subir. Salmo 6:5. Porque no habrá memoria de ti en la muerte y en el Seol, ¿quién te alabará? Gracias, hermano. Números 16:33. Y ellos con todo lo que poseían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y desaparecieron del medio de la congregación. Eclesiastés 9:5. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa porque hasta su memoria es puesta en el olvido. Muchas gracias, hermanos. Miren, rápidamente les comento. Cuando aquí viene el mandamiento del Eterno hacia Adán y Eva que les dice, ¿verdad? Del árbol de conocimiento, el bien y el mal no comerás porque el día que comas ciertamente morirás. El término morirás en hebreo es mut, que significa cadáver, fallecer, finado, hacer matar, hacer morir, matar, muerte, muerto y perecer. El término Sheol significa sepulcro, tumba, algo subterráneo, lugar de los muertos. Es decir, como dice Samuel, 1 Samuel 2:6, el Eterno hace morir y Él también da la vida. O sea, Él es el dueño de nuestras almas. Él hace bajar al Seol y también hace subir. Y luego dice aquí Salmos 6:5, porque no habrá memoria de ti en la muerte y en el Seol, ¿quién te alabará? Aquí está hablando el salmista de que cuando estamos en ese momento o estado que se le conoce como el Sheol, que ahorita lo vamos a ver más a profundidad, no tenemos memoria. ¿Y quién alabará al Eterno en el Seol? Si solamente ahí hay almas
que están durmiendo. Ahorita vamos a profundizar más en ello. Números 16:33 dice lo siguiente, que ellos descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y desaparecieron del medio de la congregación. ¿Quiénes son ellos? Aquí, si ustedes leen el contexto de Números 16, está hablando de la rebelión de Coré, cuando Coré y su gente se rebeló contra Moisés y que, como dice aquí, la tierra se los tragó vivos y murieron, ¿verdad? Como decir, aplastados por la misma tierra. Y dice la escritura que descendieron vivos al Seol. Y luego ya Eclesiastés, pues ya nos dice, ¿verdad? Los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más recompensa porque su memoria es puesta en el olvido. Es decir, cuando nosotros morimos, desde luego que el cuerpo que viene del polvo va al polvo, el espíritu regresa con el eterno y nuestra alma es la que va a un lugar que, como dice el término, Sheol, sepulcro, tumba, algo subterráneo. Es un estado, o también se le podría considerar un lugar. Aquí ya no puedo decirle si es físico o es espiritual, ¿verdad? Pero es una especie de lugar que ahí están las almas y no tienen memoria, como lo dice Eclesiastés, como le dice Salmos. Y como dice también el Salmo, ¿a quién te alabará en el Seol si todos están dormidos o todos están ahí, todas las almas? Ahora continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí se nos va a aclarar más cosas. Fíjense, yo leo esta del profeta Isaías. Le pido por favor al hermano, vamos a ver si el hermano Ariel Pineda, sí, me apoya a leer Hebreos 9:27. Le pido también no sé si me puede apoyar la hermana Juanita, a que me apoye con Primera de Reyes 2:10. Y por último yo leo Hechos 2:27. Empiezo con Isaías 14:11. Descendió al tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hebreos 9:27. Tal como está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces les explico rápidamente los versículos antes de que continúe la hermana Juanita. Dice Isaías, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hermanos, aquí les tengo que decir algo importante. Dentro de lo que es la cultura o los términos o la escritura, cuando la Biblia habla sobre el alma, el término hebreo es nefesh. Nefesh es alma, también puede ser espíritu, pero lo que voy es que el nefesh, que es el alma, lo liga con las emociones del corazón. Cuando aquí dice el profeta, descendió al Seol tu soberbia, aquí está hablando de que el alma de la persona desciende al Seol con todo y sus emociones, o las emociones que vengan de su alma. Y luego cuando dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, aquí simplemente está hablando del sepulcro, porque cuando estamos en la tierra, sepultados en una caja, ¿qué es lo que aparece después? Pues los gusanos. Ahora, Hebreos 9:27, ya lo leyó el hermano Ariel Pineda, ¿verdad? Que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Ahora, para que nos quede un poco más claro, hermanos, el Seol es un lugar donde las almas son reservadas. Tanto los que duermen en el Mesías como los incrédulos. Para la escritura, el dormir es como morir. Si yo el día de hoy, hermanos, me muero, yo no me voy a ir a un cielo. Mi cuerpo va al polvo, mi espíritu regresa al eterno y mi alma se va a un estado, o bueno, es que cuando les digo un estado me refiero a que no se sabe si es un lugar físico o es un lugar espiritual, pero entra en lo que se le conoce como el Seol, en donde las almas están dormidas.
Las almas están ahí. Ellos no saben lo que está sucediendo en la actualidad y están esperando el regreso del Mesías, lo que conocemos como el arrebatamiento. Claro, los que están durmiendo en el Mesías, ¿verdad? O los que están muertos en el Mesías. Ahora, la hermana Juanita, no sé si me puede ayudar con 1 Reyes 2:10. No sé si pudiera apoyarnos. No sé si nos pueda apoyar, si no lo leo yo, no hay ningún problema. Bueno, lo leo yo. 1 Reyes 2:10, y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. ¿Sí? Otras versiones pueden poner y David murió, pero muchas versiones ponen durmió, porque como les digo, dormir es igual a morir. Pero se entiende que está durmiendo el alma en el Seol. Hechos 2:27, pues no abandonarás mi alma en el Hades. ¿Qué es el Hades? Es el Seol. Solamente que en hebreo se conoce Seol y en griego pasó a Hades. No hay que pensar en el Hades como ese lugar de infierno que se conoce dentro de la cultura griega, sino que simplemente el término Seol pasa al griego como Hades, pero siempre pensando dentro de la cultura hebrea. Y luego aquí dice Hechos 2:27, ¿verdad? Pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El término dormir, aquí está, es shakab, que significa acostarse, caer, cohabitar, dormir, echarse con, muerto, perecer, reposar y siesta. Entonces, hermanos, en resumen, los justos, cuando mueren, los creyentes, no van al cielo inmediatamente al morir, pues el alma es retenida por la muerte, pero el Mesías, como ya sabemos, va a destruir incluso a la muerte. Pues según la escritura es la última en destruir. Y como les decía, el Seol pasa al griego como Hades. Entonces, si yo me muero hoy, mi cuerpo se va al polvo, el espíritu regresa al eterno, mi alma es la que se va al Seol o al Hades. Muy bien, continuamos. Vamos con otro término conocido en las escrituras, que es el Tehom. Tehom en hebreo literalmente significa abismo. El Tehom pasa al griego como tártaro. En muchas escrituras, la Reina Valera pone este lugar como tártaro en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos. Le pido a la hermana Elda Jacobo si me puede apoyar a leer Apocalipsis 21 y yo sigo con lo demás, por favor. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y con una gran cadena en la mano. Muchas gracias, hermana. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, ¿verdad? Con lo que es el abismo. Ya vimos que es el Tehom y en griego pasa como tártaro, pero ahorita vamos a ver qué hay en ese abismo. Pues aquí dice, el Tehom es un lugar donde hay seres caídos, ángeles, incluso pueden existir las almas de los gigantes, porque sabemos que, como dice las escrituras, los gigantes son una mezcla de los espíritus que bajaron de sus casas celestiales, que se rebelaron al Eterno y que pues se combinaron con las mujeres. Entonces, en ese lugar, Tehom, que es un abismo, hay este tipo de seres, ángeles, gigantes, espíritus superiores, que están en las profundidades de un pozo o un abismo, en prisiones de oscuridad, que se consideran que están más allá del Seol y que están esperando el día de juicio. Yo les leo estos 3 versículos donde se habla precisamente esto, Mateo 8:29. Aquí este versículo es cuando el Mesías saca un demonio y lo manda con los cerdos. Los demonios gritaron, Yeshua, porque ellos conocían el nombre del Mesías, ¿verdad? Hijo de Elohim, o sea, ellos estaban reconociendo quién era el Mesías. ¿Qué vas a hacernos? Porque según ellos eran legión, ¿verdad? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Aquí, estos demonios que se identificaron como legión,
le están diciendo, vas a castigarnos antes del juicio final. Y Yeshua, bueno, los demonios le piden que le permitan irse con los cerdos, y ya conocemos la historia. Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonando su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Ahorita vamos a ver cuándo es ese juicio. Y segunda de Pedro 2:4 dice así, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, en hebreo tejón, los entregó a cadenas de oscuridad, reservándolos hasta el día del juicio. Entonces, número 1, Sheol o Hades. Ahí están las almas, esperando el juicio. Y los creyentes que durmieron en el Mesías o que murieron en el Mesías son los que están esperando que regrese el Mesías en el arrebatamiento. Para, como dice Corintios, los muertos en el Mesías resucitarán primero, ¿verdad? Y el Tejón o el Tártaro es un lugar que se considera que es más profundo, es un abismo, y que ahí están seres caídos, amarrados en cárceles, encadenados, esperando su juicio. ¿Cuándo va a ser? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, continuamos. Vamos con este término que es la Gehenna. Este término es muy poco conocido, pero aquí lo vamos a escudriñar, lo vamos a desmenuzar. Gehenna es un término griego que se ha mal usado, eso hay que aclararlo, para referirnos a un infierno. Nuevamente, como les decía al principio, ¿verdad? En esta creencia de que ahí está Satanás reinando y que las almas están quemándose ahí. Entonces, el término Gehenna también es mal usado para referenciarlo a un infierno, conforme, por ejemplo, la cosmovisión griega. Ahora, vamos a ver Mateo 5:22, que ya lo leímos, que dice así, lo leo yo. Dice el Mesías, ¿verdad? Yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno. En los escritos griegos no viene infernus, porque ya dijimos que infierno se escribe cuando llega Jerónimo y hace la Biblia latina, sino que si fuéramos a los escritos griegos o los papiros griegos, se puso el término Gehenna, que dice Gehenna de fuego. ¿Qué es Gehenna? Significa un lugar de castigo. Aquí dice, ¿verdad? Usado figurativamente como un lugar de castigo o estado de castigo. Vamos a ver este mismo versículo, pero en diferentes versiones. ¿Se acuerdan que es el Mateo Shem Tov? Les comenté que el Mateo Shem Tov es un Mateo en el que se intenta reestructurar o se intenta retomar ese Mateo hebreo que existió en el siglo I. Fíjense cómo dice ese versículo en esa versión. Dice, pero yo les digo, hablando Yeshua, el que provoca la ira a su compañero ya merece ser condenado, y a quien llame a su hermano inferior merece ser condenado en la asamblea, y quien lo llame tonto merece el fuego del Gehimón. Ge como de Gena, Gehimón. ¿Qué es eso? Vamos a descubrirlo. Siguiente versión. Este es un Nuevo Testamento de un profesor de cultura hebrea que cree en el Mesías, desde luego, que se llama David Stern, que dice así esta versión. Yo digo que cualquiera que alimente su ira contra su hermano será sometido a juicio, y que cualquiera que llame a su hermano inútil, no me sirves para nada, será traído ante el Sanedrín, que cualquiera que diga insensato incurrirá al castigo de ser quemado en el fuego del Hinnom. Aquí viene Hinnom. Siguiente versión, vamos descubriendo qué va a ser o qué es ese lugar. Mateo 5:22 de la Biblia Código Real, que dice, pero yo os digo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Que esto significa algo más profundo, que cualquiera que llene de ira contra su hermano deberá
ser traído a un tribunal de justicia. Y cualquiera que lleno de ira avergüence a su hermano públicamente diciéndole, eres un imbécil que no sirve para nada, deberá ser traído a juicio ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga a su hermano, estúpido desgraciado, automáticamente se hace culpable y merecer ser echado al basurero de fuego. ¿Qué es esto del basurero de fuego? ¿Por qué les estoy poniendo diferentes versiones? Porque les estoy poniendo primeramente cómo venía el griego, cómo viene el Mateo Shentov, que es un Mateo que intenta reestructurar el hebreo. Les estoy poniendo una Biblia o un Nuevo Testamento también en hebreo y la Código Real, que también es una Biblia, ¿verdad? Que intenta hacer el esfuerzo por retomar las raíces hebreas de las Escrituras. Pregunta, ¿qué es entonces el Ge-Hinnom? Es decir, a esto se le conoce como el Valle de Ben Hinnom. ¿Qué es el Valle de Ben Hinnom? Vamos a descubrirlo. Josué 15:8. Le pido al pastor Ariel que me lea Josué 15:8, por favor. Sí, claro. Dice, el confín subía por el valle del hijo de Hinnom, en el lado sur de donde estaban los jebuseos, esto es Jerusalén, y el linde subía a la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom, hacia el occidente, en el extremo del valle de Refaim al norte. Muchas gracias, pastor. Sí. ¿Qué es el valle de Ben Hinnom o hijo de Hinnom? Es un valle que cuando llegaron los israelitas con Josué a lo que es la tierra de Canaán, era un lugar geográfico donde vivían los jebuseos, dentro de las tierras de Canaán. Ahí, en ese valle, los cananeos hacían dos cosas. Número uno, hacían rituales de adoración a dioses paganos como Baal. Y si están haciendo un ritual a un dios pagano como Baal o Moloch, que es el mismo prácticamente, ¿qué significa los que conocemos la historia? Que hacían un ritual que incluía fuego, porque ponían a los niños en las manos del dios pagano y prácticamente cuando lo tenían así el dios, al niño en sus manos, se lo tragaba, entre comillas, y caía el niño a un horno de fuego. Ahorita vamos a ver esa imagen, les consigo una imagen, ¿sí? Y número dos, ¿qué otra cosa hacían los cananeos ahí, o los jebuseos? En ese lugar tiraban basura, tiraban animales e incluso tiraban cuerpos. Y los israelitas, ese lugar, lo utilizaron, sí lo llegaron a utilizar, porque como dice la Biblia Código Real, dice cualquiera que le llame a su hermano estúpido, desgraciado, o que le llame fauto, ¿verdad? O tonto, tiene que ser llevado ante el Sanedrín, tiene que pasar por un juicio, y si se le llama culpable, esa persona era muerta. ¿Cómo era muerta? Pues como dice aquí Mateo, se hacía culpable y merecía ser echado al basurero de fuego. Es un lugar en donde siempre había llamas. Es un lugar donde tanto los cananeos como después los israelitas, que con David ya tomaron todo el territorio, ahí tiraban basura, tiraban animales y como les digo, tiraban cuerpos. Si bien los cananeos tiraban cuerpos por la idolatría a los dioses paganos, dentro de la cultura bíblica y dentro de la cultura de los israelitas, cuando una persona hacía un pecado que ya merecía pena de muerte, era echado también a ese lugar. Ahora, ¿qué pasa con este lugar, el Valle de Ben Hinnom? Nadie sabe quién es Hinnom, pero por lo que se entiende, ese valle lo compró esa persona y sus hijos eran los dueños. Pero como les digo, para los tiempos de los cananeos, tiempos de Josué, ya lo utilizaban los jebuseos y los cananeos. Con David, lo que hace David es que él pone su palacio cerca de ese lugar y también a ese lugar se le conocía como el lugar de la destrucción. Es decir, si usted y yo, hermano, viviéramos en esa época y tuviéramos un sillón
ya muy podrido. Tú decías, ¿qué hago con él? Ah, bueno, voy y lo llevo al valle de Ben Hinnom. Lo aventabas, el sillón, y como era un lugar donde siempre había fuego, era consumido hasta que se destruyera. Entonces se aventaban tanto animales como basura, incluso personas que merecían algún castigo. Cuando llega el rey Josías, hijo de David, limpió ese lugar. Cuando digo que limpió, me refiero a que quitó la idolatría que estaba ahí. ¿Por qué? Porque había israelitas que estaban cayendo en la idolatría de adorar a Balaam o a Moloch y estaban sacrificando a sus hijos. Y el rey Josías dice, no, tenemos que regresar a la fe, a las fiestas, a la obediencia. Y el valle de Ben Hinnom quitó la idolatría, ¿sí? Pero sí quedó todavía ese lugar como activo, prendido, siempre en llamas. Ustedes pueden leer esto que les digo en Jeremías 7. Cuando terminemos el estudio, dense una vuelta a Jeremías 7, donde viene el suceso de Josías. Ahora, Segunda de Reyes 23:10, lo voy a leer yo, que dice aquí, también declaró inmundo a Tofet. A este lugar también se le conocía como Tofet. Aquí estoy hablando de Josías. Perdón, disculpen, me equivoqué. Jeremías 7 habla de qué cosas se hacían en el valle de Ben Hinnom, pero en Segunda de Reyes 23:10, todo el capítulo 23, habla de cuando Josías limpia ese lugar. Me confundí. Ahora sí lo leo. Reyes 2:23-10. También declaró inmundo a Tofet, como ya les dije, ese lugar también se le conocía como Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloch. Este versículo está hablando de cuando los israelitas hacían esto, sacrificar a sus hijos a dioses paganos, y que Josías dice no, y lo quita todo eso. Mateo 5:21, le leo yo también, y 5:22. Oíste que fue dicho por los padres, aquí está hablando el Mesías, no asesinarás, por lo que ha sido explicado que cualquiera que comete asesinato automáticamente será traído a un tribunal de juicio con el Sanedrín. Y luego ya el 5:22, bueno, ya vimos este versículo, ¿verdad? Donde dice, cualquiera que diga estúpido, desgraciado, automáticamente se hace culpable y merece ser echado al basurero de fuego. Ahora sí, hermanos, ya les voy a enseñar una foto de qué es ese lugar. Aquí está. Este es el valle de Ben Hinnom. Ese lugar todavía existe. Ya no tiene fuego, ya está apagado, ¿verdad? Pero por muchos siglos ese lugar estuvo prendido en llamas. Y cuando estaban aquí las personas viviendo a los alrededores y que querían deshacerse de cosas o animales, iban y tiraban aquí todo eso. Y este lugar siempre estaba en fuego. Se le conocía como pues un lugar de destrucción donde siempre había fuego. Y aquí está una imagen de cómo los pueblos paganos y los israelitas que cayeron en la idolatría o que cayeron en adorar a dioses paganos, le daban al hijo, a este dios pagano, que como les digo, tanto Baal como Moloch es el mismo, y con las manos metían al niño a la boca de este dios pagano, y aquí adentro era como un horno, y el niño moría automáticamente. Era un sacrificio de los infantes hacia ese dios pagano. Ahora, tengan muy en cuenta lo que es este lugar, el valle de Ben Hinnom, porque ahorita vamos a ver qué relación tiene el valle de Ben Hinnom con el castigo que le espera a los hombres en un futuro, ya hablando de Apocalipsis. Continúo con la primera resurrección. Le pido a la hermana Elda Jacobo si me puede apoyar a leer Mateo 27 del 51 al 53. Le pido a la hermana Cristi Jacobo si me puede apoyar a leer 1 Corintios 15, 17 al 20, por favor. Ay, no lo veo.
Permítame porque no lo veo bien. Ok. Es que no traigo los lentes. Aquí vamos a ver el tema de la primera resurrección que habla Mateo. Abra la pantalla, hermana. Sí, nada más que no traía los lentes. Ok. Y he aquí que el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas. Y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos se habían dormido, fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Muchas gracias, hermana. Hasta ahí. Bueno, como dice Mateo, cuando el Mesías estaba siendo crucificado y que él muere y que el velo del templo se rasga, los sepulcros, es decir, las tumbas de un cementerio que hubiera en Jerusalén, las tumbas fueron abiertas y muchos cuerpos de santos que habían dormido o muerto, ¿verdad? Porque como le digo, para la Biblia dormir y morir es lo mismo, fueron resucitados y salieron de los sepulcros, es decir, de las tumbas, después de la resurrección del Mesías. Entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Pregunta, ¿quiénes eran ellos? No se sabe. Algunos dicen que puede ser los patriarcas, otros dicen que puede ser profetas, ¿sí? Pero aquí ya hubo una primera resurrección y ahorita vamos a ver qué pasó con ellos. Ok. Hermana Cristi, si me puede apoyar a leer 1 Corintios 15, 17, por favor. No sé si nos pudiera apoyar la hermana Cristi Jacobo. Gracias. Sí, permítame tantito, déjeme orillo porque venía manejando. Ah, no, no se apure, no se apure. Primera Si de Corintios, ¿qué? 15, 17 al 20, por favor. Ah, ok. Si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil, aún estáis en vuestros pecados. Y también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si solamente para esta vida esperamos al Mesías, en el Mesías, perdón, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y el 20 dice, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Muchas gracias. Hermana, qué bueno que me dice que va manejando para no hacerla leer. Discúlpeme, no está bien, hermana. Ya me falta poquito para llegar. Gracias. Ok, está bien. Muy bien, entonces, como dice aquí, ¿verdad? Si el Mesías no fue resucitado, entonces vana es nuestra fe, ¿sí? Porque aún estáis en vuestros pecados. Aquí lo que está diciendo Pablo es, si decimos que el Mesías no resucitó, entonces nuestra fe, ¿dónde queda, verdad? Y también los que durmieron en el Mesías perecieron, o sea, gente que creía en el Mesías en el siglo I murió, los apóstoles, Esteban y mucha gente. Y luego ya dice aquí, ¿verdad? Pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. ¿A qué se refiere esto? Que el Mesías murió y él fue al Seol como cualquier persona, en ese estado de dormido, por así decirlo. Pero él resucitó al tercer día, como dicen las profecías. Y él resucitó como primicia, como el primero de los que están ahí, de las almas que están ahí. Y ahorita vamos a ver qué sucedió también con los que resucitaron, o sea, los que ya vimos que salieron de los sepulcros y que fueron a la ciudad, los que vimos ahorita en Mateo. Ok, seguimos. A ver, ¿qué pasó aquí? Aquí está. Le pido al hermano pastor Ariel, si me pudiera apoyar a leer 1 Corintios 15, 21 al 24. Y si el hermano Ariel Pineda me apoya con los últimos tres, que es el 15, 25, 15, 26 y Apocalipsis 1, 18. Muy bien. A ver. Ahí voy. Sí. Permíteme. Sí, pastor. Se hizo la pantalla chiquita, a ver. No sé qué pasó. Ahí está.
Ok, dice, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mesías, que es la primicia, las primicias luego los que son del Mesías en su venida. Luego el fin, cuando entreguen el reino al Elohim y Padre, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y poder. Gracias, pastor. Sí. Primera de Corintios 15:25. Sí, Porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Y el que vive aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades, Seol. gracias, hermano. Muy bien, entonces como estamos viendo aquí, por un hombre vino la muerte, Adán, y por otro hombre, el Mesías, vino la resurrección. Ahora, aquí fíjense el orden que dijo, que dice el texto, ¿verdad? Porque así como el Adán entiéndase también como hombre en hebreo. Porque así como el Adán, todos mueren, todos morimos, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Número uno, ¿quién primero? El Mesías. Él es la primicia, él es el primero que resucitó del Seol. Número dos, ¿quiénes son los segundos? Las primicias. ¿Y quiénes son las primicias? Los que resucitaron en Mateo. Luego, los que son del Mesías en su venida. Ahí entramos nosotros. Y todos los que están muertos. Todos los creyentes que están ahorita esperando, dormidos, a que regrese el Mesías. Luego ya dice Corintios 15:24, ¿verdad? Que porque luego del fin, cuando entregue el reino a Elohim, al Padre, cuando todo suprima todo imperio y toda autoridad y todo poder. Es decir, cuando el Mesías venga, que ya todas las naciones sean destruidas y que ya no exista ningún imperio o ningún reino, él le va a entregar, el Mesías le va a entregar al Padre todo, ¿sí? Porque ya se terminó el trabajo. Ahora, cuando ya dice aquí 15:26, y el enemigo poster o siguiente a destruir es la muerte. Y fíjense cómo dice Apocalipsis 1:18, ¿verdad? Que cuando dice el Mesías, el que estuve vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del Seol. ¿Cómo obtuvo esas llaves? Venciendo a la muerte y resucitando del Seol. Él como primicia. Y cuando él resucita, él es el primero, ¿verdad? Él dice, toda autoridad me es dada. Entonces, él tiene las llaves del Seol para cuando él regrese en el arrebatamiento. Él tiene la llave para abrir el Seol y que los muertos en él resuciten. ¿Sí? Todo creyente que muere, su alma va al Seol. Está siendo retenida ahí. El Mesías, en el arrebatamiento, y el que tiene la llave, abre el Seol, y vénganse los que durmieron o murieron en mí, y resucitan los creyentes. Y como dice ya también Tesalonicenses, ¿verdad? O Corintios. Y luego los que están vivos, pues vamos a ser transformados. Entonces, seguimos. Ya nos faltan nomás 5 diapositivas para terminar. Vamos con la segunda resurrección. ¿Por qué digo segunda resurrección? Porque ya hubo una, que fue la de la de las primicias, la de estas personas que estuvieron ahí en Jerusalén, que murieron y que como dice Mateo,
los sepulcros fueron abiertos. Entonces hay una segunda resurrección. Ya pasó la primera. Le pido a la hermana, vamos a ver si quién me puede apoyar, el hermano Isaac, no sé si me pudiera apoyar, con Juan 5 del 28 al 29. Y luego le pido al hermano Juan Luján, que bienvenido, le mando bendiciones, hermano. Me apoye con leer Mateo 24, 29 al 31 y yo leo los últimos dos, el Corintios 15, 51 y 52. No sé si el hermano Isaac pudiera apoyarnos. Sí, amén. Gracias. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ok, ¿me puede apoyar con otros dos, hermano, por favor? Sí. Porque el maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y de los muertos en los Mesías resucitarán primero. También Mateo 24:9, hermano. Por favor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muchas gracias, hermano. Hermano Juan Luján, por favor, si nos puede apoyar. Buenas noches, Israel. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones, hermano. 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Gracias, hermano. Por último, termino yo. Aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Siguiente. Creo que está más fácil, cualquiera de las dos. A ver, aquí vamos a silenciar. Aquí está, ahí quedó. Muy bien. Siguiente, 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok. Mateo aquí nos dice, no os maravilléis porque llegará la hora en la que los que yacen en los sepulcros, entre paréntesis, Seol, ¿sí? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno resucitarán para vida, los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahorita vamos a ver eso. Primera Tesalonicenses 4:16, eso ya lo vimos cuando hicimos el estudio del arrebatamiento y el enlace que tiene con la fiesta de Yom Teruah, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. Pero aquí se los pongo para que recordemos, ¿verdad? Que el arrebatamiento tiene una conexión con la fiesta de Yom Teruah. Y luego ya Mateo, ¿verdad? Dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, caerán las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, todas las tribus se lamentarán, verán al Hijo del Hombre, bendición a las lunas, con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran trompeta, entre paréntesis Teruah, porque hay esa conexión con la fiesta de Yom Teruah. Enviará a sus escogidos de los cuatro vientos y un extremo al otro de los cielos. Y aquí está hablando Mateo del suceso del arrebatamiento. Y lo ya como dice Corintios, ¿verdad? No dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento de abrir y cerrar los ojos a la trompeta final, que cuando se tocan las trompetas, pues en la fiesta de Yom Teruah, se tocará la trompeta y los muertos que están en el Seol, aquí yo le agregaría esto, ¿verdad? Serán resucitados. Y nosotros que estemos vivos, seremos transformados. ¿Sí? Entonces yo quiero que vayan viendo esa conexión que hay respecto al Seol, respecto al hecho de que ahí están las almas durmiendo o descansando, esperando los que murieron en el Mesías, pues esperando su venida. Y que el Mesías tiene la llave del Seol y que cuando Él venga, ¿verdad? Se van a levantar los que están en el Seol, van a ser resucitados primero y vamos a estar con Él.
Bueno, continuamos, hermanos, en el juicio del trono blanco. Son estas pequeñas últimas diapositivas. Yo leo Daniel 7:9 y Daniel 7:10. Y también me aviento el 12:2. Le pido al hermano Ariel Pineda si me puede apoyar con Apocalipsis del 11 al 13. Y le pido a la hermana Selene que me apoye con Apocalipsis 20, 14, 15 y el último. Muy bien, Daniel dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era de llamas de fuego y este tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría y salía delante de él, millares de millares lo servían y millones de millones estaban delante de su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y lo dice Daniel 12:2. Y una multitud de los que duermen, o sea, de los que están en el Seol. Bueno, es que aquí lo pone a los que duermen en el polvo, porque también está hablando de las personas que están muertas incluso físicamente. Recordemos que cuando una persona muere, como ya lo vimos, ¿verdad? El cuerpo físico se va al polvo, el espíritu se va, regresa con el Eterno y el alma es la que está en el Seol. Entonces aquí Daniel nos dice, y una gran multitud de los que duermen en el polvo de esta tierra serán despiertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Es decir, cuando sea el suceso del arrebatamiento y que los muertos en el Mesías resuciten con cuerpos glorificados y que venga el juicio del trono blanco, van a resucitar también personas pecadoras, incrédulos, que como dice Daniel, van a resucitar para confusión eterna y para juicio, también lo habla Mateo. Y bueno, continuamos. Hermano, ¿a quién le dije que me apoyara? Ariel, aquí estoy. Sí, adelante, hermano. Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Gracias, hermano. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades, Seol, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el lago de fuego. Apocalipsis 20:15, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Apocalipsis 21:8, mas para los cobardes e incrédulos, los creadores de falsas doctrinas, de asesinos, los infieles, a todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte verdadera, la segunda. Gracias, hermanos. Fíjense, aquí llama la atención que cuando se está hablando tanto Daniel como Juan acerca del juicio del trono blanco, Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él. Es decir, como si el mar también tuviera almas, por así decirlo, porque hay gente que es devorada por tiburones, que a lo mejor tocó una mantarraya, que algo, por alguna razón murieron en el mar. Entonces, llama la atención que cuando dice, el mar entregó a los muertos que había en él, es porque como si además del Seol, también hubiera almas en el mar. Eso es algo interesante que a lo mejor a la mente humana, ¿verdad? Nos causa pues como un shock, porque ¿cómo va a haber almas en el mar, verdad? Pero aquí está diciendo Apocalipsis, el mar entregó sus muertos, la muerte y el Hades entregaron sus muertos, que cuando dice Hades también es el Seol, ¿verdad?
Entregaron sus muertos y fueron juzgados. Y luego ya dice aquí, ¿verdad? Y la muerte y el Hades o Seol también fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue inscrito en el libro de la vida también es echado al lago de fuego. Ahorita vamos a saber cómo se conoce a este lago de fuego dentro de lo que es la perspectiva hebrea. Porque cuando leemos lago de fuego, pues lo estamos leyendo en español, ¿verdad? Y ahora continuamos con esto. Mateo 25:31. ¿A quién le puedo apoyar que me lea? Ah, ya sé, hermana Norma Lilia. Perdón, Norma Romero. Si me pudiera apoyar con leer Mateo 25:31 y me lea hasta Mateo 25:45, por favor. Y luego le voy a pedir al hermano Ariel, pastor, que me apoye con Mateo 25:46, 7:22 y 7:23, y yo leo los últimos tres. Por favor, hermanos. Mateo 25:31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Mateo 25:33. Y colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Ellos entonces también responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en prisión y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Gracias, hermana. Adelante, pastor. Ahí está, así es. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿A dónde me perdí? Es que lo y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Gracias, hermano. Termino los últimos tres, 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada cual quedará descubierto, la manifestará el día, que ha de revelarse por fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrida el daño, él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. ¿Qué es todo esto? Hermanos, cuando sea el juicio del trono blanco y que se juzguen a todas las almas rebeldes, ¿verdad? Incrédulos que serán lanzados al lago de fuego, los creyentes van a ser separados. Aquí dice Mateo que va a separar a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces, bueno, el versículo, perdón, el capítulo de Mateo 25 es cuando el Mesías dice, ¿verdad? Que muchos me dirán, Señor, ¿cuándo te vi hambriento, desnudo, forastero, enfermo y en prisión y no te servimos? Y luego él responderá, de cierto, les digo que cuando no lo hicieron con estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Es porque a las ovejas les dice, pásenle a la vida eterna porque estuve desnudo y me vistieron, estuve hambriento y me dieron de comer, estuve enfermo y me ayudaron, me visitaron, estuve en prisión y me visitaron. Bueno, esas son las ovejas.
las que sí sirvieron al Mesías. Y las cabras son las que le van a decir esto: cuando te vimos enfermo, cuando te vimos sediento, cuando te vimos desnudo. Ahora, cuando dice, ¿por qué no lo hiciste aún estos más pequeños? Fíjense que lo que es, por ejemplo, la Torá o el Pentateuco, dice que cuando una persona venga a tu casa a tocarte tu puerta y que te pida comida o que te diga que está enfermo, dice Dios que lo ayudemos, que le demos, ¿sí? O por ejemplo, el pasaje de cuando está el Mesías y que una mujer le lava los pies, ¿verdad? Y que con sus cabellos se lo enjuaga. Y que Judas, ay, ¿por qué rompiste ese perfume? Lo pudimos haber, lo pudimos haber vendido y dárselo de comida a los pobres. Y luego que les dice el Mesías, no pasa nada, pobres siempre va a haber. Ok, cuando dice esto, de que cuando lo hiciste a los más pequeños, entiendes a los más pequeños como personas necesitadas, ya sea creyente, ya sea no creyente, ¿sí? Toda persona que venga a nuestra vida y que nos pida algo de comer, ropa, que esté enfermo y que nosotros podamos ayudarlo, ahí sí vamos a ser ovejas, ahí sí estamos sirviendo al Mesías. Pero si, por ejemplo, el niño que nos encontramos en la calle que nos está pidiendo 5 pesitos o 10 pesitos o un billete y no le hacemos caso o hasta le subimos al vidrio del carro para no verlo, ahí estamos siendo cabras, ¿sí? Ok, continúo. Las cabras entonces irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, muchos dirán, Adón, Adón, ¿qué es Adón, Señor? No profetizamos en tu nombre y no en tu nombre echamos fuera demonios y no hicimos muchos milagros también en tu nombre. Aquí va, estos son las personas, ¿verdad? Que lobos vestidos de oveja, personas que enseñaron doctrinas, a lo mejor prosperidad y que andan ahí declarando y diciendo que todo es hecho en el nombre del Mesías o que ordenan al Espíritu Santo, todo ese tipo de personas, ¿verdad? Ahí van a estar diciendo, Señor, Señor, pero nosotros hicimos esto y aquello. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. ¿Por qué dice transgresores de la Torá esta versión? Porque ¿qué es pecado? Como dice Juan, pecado es la transgresión de la ley de Dios. ¿Cómo se dice la ley de Dios en hebreo? Torá. ¿Y qué es el Torá? La Torá, el Pentateuco. Ahora, yo leo, no, ya lo leí, los últimos 3, pero dice que cuando estemos nosotros en lo que se conoce como el tribunal del Mesías, en donde vamos a ser galardonados, los que ya pasamos a ser ovejas, dice que nuestras obras que hicimos en la fe van a ser pasadas por fuego y que si nuestras obras aguantan el fuego, viene galardón para nosotros. Pero si las obras que hicimos en el Mesías pasan por fuego y se deshacen, como dice aquí Corintios, dice que vamos a ser salvos. O sea, claro, o sea, eso no nos va a ser ocasión para que nos lancen al lago de fuego. Pero dice que la persona va a ser salva y luego dice aquí, pero como quien pasa a través del fuego, o sea, de panzazo. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Aquí está hablando del tribunal, conocido como el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde los creyentes son galardonados. Ahora, ya vamos para terminar. Estamos en esta, vamos a la siguiente. Ok, vamos a ver entonces ahora sí la relación que hay con el valle de Ben Hinnom, que es ese lugar que ya vimos, y la relación que hay con el lago de fuego. Yo leo Apocalipsis 20:10 y 20:13 y 20:14 también. Bueno, también leo el 15 y le pido al hermano Ariel Pineda si me puede apoyar a leer todos los versículos de Mateo, que son del 13:37 al 42. Bueno, 42 se repite porque estoy poniendo 2 versiones. Bien, yo leo Apocalipsis, Mateo 20:10, dice, y el diablo que los engañaba, ¿a quién? A los creyentes, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí hay un comentario de una persona que, bueno, les he enseñado algunas Biblias hebreas, ¿verdad? Como la Código Real,
el Mateo Shentov, la Biblia de David Stern, entre otras. Bueno, dentro de los comentarios de estos escritores que hicieron las Biblias hebreas, dice que los seres espirituales como Satanás, como el falso profeta y la bestia, o lo que se conoce como el anticristo, ellos van a sufrir lo que es el lago de fuego, pero van a estar ahí, en ese lugar, quemándose por los siglos de los siglos, porque ellos tienen cuerpos o son inmortales hasta cierto punto, ¿sí? Cuando hablamos sobre lo que es Satanás, la bestia y el falso profeta, obviamente estamos hablando de entes espirituales, pero ellos son entes espirituales que tienen eternidad. Cuando digo eternidad me refiero a que son inmortales. Entonces, cuando hablamos también de lo que es el anticristo, bueno, ya lo que es la escatología del dispensacionalismo, ¿verdad? Siempre ha apuntado a que el presidente de Rusia es el anticristo, Donald Trump es el anticristo, tal es el anticristo. Bueno, eso es otro tema. Si quieren, después hacemos un estudio sobre el anticristo. Pero entiéndase que anticristo o antimesías es también un espíritu, es un espíritu. Juan dice, hijos míos o hijitos, ya hay muchos anticristos, porque todo aquel que se opone al Mesías es anticristo o antimesías. ¿Sí? Entonces es un espíritu que entra en las personas. Un anticristo o un antimesías que podríamos hablar ahorita sería, por ejemplo, los emperadores de Roma, ¿sí? Que ellos perseguían a todos los creyentes. Pero bueno, ese sería otro tema. Podríamos dar otro estudio acerca de lo que es en sí el espíritu de anticristo o antimesías. Ahora, Mateo 20:13, y el mar entregó a los muertos. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Y la muerte y el Hades también entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados. Bueno, Mateo 20:14, este también ya lo leímos, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Mateo 20:15, también ya lo leímos. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Ahora sí quiero decirles qué es o qué relación tiene el valle de Ben Hinnom con el lago de fuego. Hermanos, en simples palabras, el valle de Ben Hinnom, que era un lugar donde se tiraban animales, basura e incluso cuerpos de personas que sufrían algún castigo por el Sanedrino, por el concilio, es una alusión al lago de fuego. Es decir, así como aquí en la tierra se hacía referencia al tabernáculo y que Moisés vio el tabernáculo celestial para hacer el tabernáculo físico aquí en la tierra. Y así como aquí hay el lugar, ¿verdad?, geográfico que es Jerusalén, y en el cielo existe la ciudad que es la Nueva Jerusalén. Muchas cosas que hay tanto en el cielo como en la tierra son referencias unas de otras. Bueno, cuando se escribe Apocalipsis y se describe al lago de fuego como un lugar donde hay fuego eterno, lo que está haciendo en este caso Juan es que está haciendo una referencia al valle de Ben Hinnom. ¿Por qué? Porque al valle de Ben Hinnom se le conocía como el lugar donde siempre había fuego. Entonces, cuando viene el lago de fuego, nosotros lo leemos en español, lago de fuego, pero no lo enlazamos con ese concepto de lo que es el valle de Ben Hinnom, porque no estamos leyendo en hebreo. Pero yo lo que quiero que entiendan es que cuando una persona no creyente que pase por el juicio del trono blanco y que no se encuentre en el libro de la vida y que sea arrojado al lago de fuego, es arrojado a un lugar en donde hay llamas eternas, y que cuando el alma de esa persona caiga ahí, esa persona va a ser destruida, el alma va a ser destruida, no va a estar por los siglos de los siglos quemándose. Solamente como dice Apocalipsis 20:10, Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Por qué? Porque ellos hasta cierto punto son espirituales y tienen eternidad, o no pueden ser destruidos de manera
así como el alma de los hombres. Y Apocalipsis es muy claro, Apocalipsis dice, serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, el lago de fuego es una referencia histórica a lo que en tiempos bíblicos se le conocía el Valle de Ben Hinnom. Yo sé que esto es un poco confuso, pero si nosotros viviríamos en el siglo I, hermanos, y leyéramos las cartas de Juan, en este caso Apocalipsis, así, directa, ¿verdad? Con puño y letra de Juan, y leyéramos lago de fuego, y como vivimos en Israel o en Jerusalén y conocemos lo que es el Valle de Ben Hinnom, y sabemos que el Valle de Ben Hinnom se le conoce como el lugar de castigo de llamas eternas, porque siempre había fuego, o el lugar de destrucción, nosotros lo enlazaríamos, diríamos, ah, ok, lo que está diciendo aquí Juan, o lo que el Eterno le está revelando a Juan, es que en el cielo también hay un lugar de destrucción. También hay un lugar donde ahí se avientan cosas y son destruidas, ¿sí? No es que el alma vaya a estar en una alberca grandotota del lago y que el alma siempre esté ahí quemándose, sino que en cuanto caiga, va a ser destruida el alma. Solamente como dice Apocalipsis, Satanás, la bestia y el falso profeta van a estar ahí por los siglos de los siglos, ¿sí? Ahora, le pido entonces ¿a quién le dije que me apoyara a leer, hermanos? Le dijo al hermano Ariel, pero ya estoy en mi casa y ya le puedo ayudar yo, si gusta Ah, le muy ayudo. bien. Sí, por favor, hermana, ayúdeme de Mateo 13:37 al... Ah, pues todos, hasta el 42, sí. Ajá, sí, está bien. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Él respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El 39 dice, el enemigo que lo sembró es el diablo, y la siega es la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad. Y los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Siguiente versículo, por favor, El hermano. 42, ajá. Sí. Y los echarán en el horno ardiente del basurero, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Gracias, hermana. Explico esto. De nada. Mateo 13 es cuando el Mesías habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí lo que leyó la hermana es cuando ya el Mesías está explicando quién es la semilla, quién es la cizaña, y el trigo pues también son los creyentes, y luego ya dice, el enemigo es el que sembró la cizaña, y el que ciega es la consumación, la ciega es la consumación del siglo. Los segadores son los ángeles, es decir, cuando los ángeles vengan por los creyentes. Por tanto, la cizaña es recogida y consumida en el fuego, ¿sí? Así será la consumación del siglo. Y luego ya dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad o maldad. Entonces, aquí viene lo interesante. La Reina Valera pone, y los echará al horno de fuego. Entiéndase esto como lago de fuego, ¿sí? Allí será el llanto y crujido de dientes. Cuando leemos este versículo, yo llegué a pensar, me incluyo, de que pues la persona iba a ser lanzada al agua de fuego y que la persona iba a estar ahí para siempre quemándose, y estando quemándose ahí, pues va a haber el llanto y el crujido de dientes. Bueno, vamos a explicar qué es ese llanto y crujido de dientes. Este mismo versículo, pero en la Biblia Código Real dice, y los echará en el horno ardiente del basurero. Aquí Mateo, bueno, más que nada el Mesías, está haciendo referencia al valle de Ben Hinnom, que como les digo, se conocía como el lugar de destrucción o como un lugar con llamas eternas, ¿sí? Ahí será el llanto y crujido de dientes, es decir, en la época del Mesías, cuando se aventaban a las personas a ese valle, que tenían a lo mejor algún juicio o que fue enjuiciado porque hizo algún acto de pecado en el cual el Sanedrín, pues ya dijo, no, pues él va directamente al fuego, ¿verdad? Al valle de Ben Hinnom.
obviamente esa persona tenía ese llanto y crujido de dientes, ¿verdad? Pero ahora pasándolo a lo que es el juicio del trono blanco, cuando la persona no creyente esté ahí y que no se encuentre él inscrito en el libro de la vida y que Dios diga, ¿sabes qué? Tú te vas al lago de fuego donde hay llama eterna, esta referencia al valle de Ben-Hinnom, ahí será el llanto y crujido de dientes. Es decir, la persona que esté en ese momento y que reciba ese castigo, cuando dice el llanto y crujido de dientes, se refiere a que esa persona va a sentir la separación, como dice Romanos, porque el pecado nos separa de Dios, va a sentir esa separación de que va a ser lanzado a destrucción y que no va a vivir la vida eterna junto con los creyentes y que no va a estar en la ciudad y que no va a estar en la presencia de Dios. Va a ser echado, como dice aquí, al horno ardiente del basurero. Cuando dice basurero, como les digo, es la referencia al valle de Ben-Hinnom. Ahí será el lloro y crujido de dientes. Va a ser ese momento en el que esa alma pecadora, ¿verdad? Que resucitó nomás para ser enjuiciada, va a sentir esa separación de no gozar de la vida eterna junto con todos los creyentes y con el eterno. A eso se refiere con el llanto y crujido de dientes. No a que estés en un infierno quemándote para siempre, como ya lo vimos desde el punto de vista de la cosmovisión o la cultura griega y romana, ¿verdad? De que estás en un fuego eterno y que vas a estar ahí para siempre. Como ya leímos, los únicos que van a estar atormentados en el lago de fuego de día y de noche, ya lo leímos, Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Por qué ellos? Bueno, ya lo comentamos. Muy bien, hermanos, últimas dos diapositivas. 1 Corintios 15:50, si 51 lo leo yo. Le pido también a la hermana Selena que me apoye a leer Apocalipsis 21 del 10 al 14. Y ahorita pasamos a la siguiente diapositiva. Dice así, bueno, esta ya es la vida eterna en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15:50, pero os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la tierra. Aquí estamos hablando de gente pecadora. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, va a haber una transformación, va a haber un juicio para los creyentes, va a haber un galardón y pásela a la nueva Jerusalén. Adelante, hermana. Sí. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Elohim. Apocalipsis 21:11, dice que tiene la gloria de Elohim, su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra jaspe, transparente como el cristal. Tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y unos nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Gracias, hermana. Estos versículos ya los hemos leído, ¿verdad? Cuando habla Apocalipsis de que la tierra va a ser renovada, va a pasar por fuego, va a haber cielos nuevos, tierra nueva, y baja la nueva Jerusalén, se instala, tiene 12 puertas, cada puerta tiene los nombres de las 12 tribus, y por ahí vamos a entrar. Y bueno, como dice, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Entonces, mientras el pecador es enjuiciado y lanzado al fuego para que sea destruido, los creyentes, una vez siendo galardonados, pasen a la ciudad. Y por último, última diapositiva, esta la leo yo, hermanos. Juicio a los espíritus, porque estábamos hablando de que hay espíritus en el Tejón o en el Tártaro. Mateo 8:29, los demonios gritaron, bueno, esto ya lo leímos, ¿verdad? Yeshua, hijo de Elohim, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Ya leímos también de Judas, ¿verdad? Que los ángeles que abandonaron sus moradas están en prisiones eternas hasta el día de juicio. Segunda de Pedro 2:4, también lo leímos, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, Tejón, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el día del juicio. Y luego ya Pablo nos dice en 1 Corintios 6, del 1 al 3, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio entre los injustos y no entre los santos?
¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois capaces de juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Cuanto más las cosas que están en la vida. Este versículo tira todo argumento de esos creyentes que es que no me juzgue, solamente Dios me puede juzgar, ¿verdad? Aquí ya Pablo nos dice, ¿verdad? Claro que tienes que juzgar las cosas triviales que hay en la tierra, porque vas a juzgar ángeles, ¿sí? Cuanto más las cosas de la vida. Claro que hay que hacer justo juicio, ¿verdad? Y por último, bueno, les enseño este diagrama que hice, que se contrapone al primero que vimos. Aquí de este lado, a manera de cronología, dice espíritus en el Tejón. ¿Por qué? Porque pues desde Génesis hay espíritus en el Tejón, en el Tártaro actualmente. Segundo punto, la primera resurrección que ya vimos que sucedió en Mateo y que 1 Corintios 15 dice que son las primicias. Recordemos, el primero es el Mesías, luego las primicias y luego nosotros. Ahora sí, les explico este diagrama que hice. Número 1, toda persona muere. Esa es la muerte primera. Número 2, todas las almas se van al Seol, excepto los que, como ya vimos en Mateo, en Apocalipsis, ¿verdad? Que dice el mar entregó también a sus muertos. Eso nos hace alusión que también hay almas en el mar. Pero la mayoría dice, como ya vimos, van al Seol. Entonces, mueres, te vas al Seol. Todos, creyentes y no creyentes, todos están ahí. Y como dice Eclesiastés, nada saben, ¿sí? Y no saben lo que está sucediendo aquí en este presente, están dormidos. Siguiente punto, viene el arrebatamiento. En Yom Teruah, ya conocemos la fiesta de Yom Teruah, que esta es la segunda resurrección, porque ya hubo una, ¿verdad? Siguiente punto, glorificación de los justos y resurrección de los malos. O sea, resucitan los justos, los que estamos vivos somos transformados, pero para el juicio también va a haber una resurrección de los malos, para el juicio. Siguiente punto, todos nos vamos al juicio del trono blanco. Todos, vámonos, juicio del trono blanco. Y Satanás, como ya vimos, y la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. La humanidad que no esté escrita en el libro de la vida, al lago de fuego también. Aquí esta es la segunda muerte, como ya vimos en los versículos que estuvimos viendo de Corintios. Pero la humanidad que sí se encuentre, ¿verdad? En los libros, en el libro de la vida, pasa al tribunal del Mesías y a las recompensas, al galardón. Y una vez que nuestras obras que hicimos estando en la fe son pasadas por fuego y que ya somos salvos, ahora sí, vámonos a la vida eterna, a la Nueva Jerusalén. Y estando ahí, en la Nueva Jerusalén, va a haber juicio a los espíritus que están en el Tejón o que están en el Tártaro. Y vamos a nosotros, ya estando en la condición, ¿verdad? Con cuerpos glorificados, viviendo en la Nueva Jerusalén, ya por la eternidad, como dice Pablo, ustedes van a enjuiciar o van a juzgar a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? A los que se rebelan. Entonces, también ellos al lago de fuego. Entonces, esta es una cronología que yo hice en base a lo que ya leímos. Juicio del trono blanco, Satanás y el falso profeta y la bestia al lago de fuego, la humanidad que no está en el libro de la vida al lago de fuego, las almas caen al lago de fuego y son destruidas, como ya vimos. Los creyentes se van al tribunal y la vida eterna y a enjuiciar a los espíritus, ¿verdad? Y pues por mi parte es todo. Yo sé que es un tema un poco pesado, yo sé que es un tema que no lo alcanzamos a percibir del todo porque pues son cosas espirituales. Sin embargo, la palabra es clara, los conceptos que ya vimos, Seol, Hades, Tejón, Tártaro, el valle de Ben Hinnom, que era conocido como el lugar de castigo, el lugar de destrucción,
también conocido como les dije ahorita, hermanos, lugar de destrucción, el lago de castigo. Se me está yendo otro sinónimo. El basurero, ¿verdad? El basurero. Entonces, pues adelante, mis hermanos, quiero escucharlos, quiero saber qué opinan de este tema, quiero también saber si tienen preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, hermana. Ya ve que también se habla del